arca se le describe por primera vez en el Éxodo 25:10-22, cuando Yahvé da las especificaciones para su fabricación, con las medidas de la bóveda principal dadas en codos. Considerando 46 centímetros como codo estándar, tenía 1,13 m de largo y 68 centímetros de ancho. Dado que el codo era una medida variable, a menudo considerada de 55 centímetros, podría tener 1,40 m de largo por 83 centímetros de alto y ancho. En cualquier caso, la relación precisa anchura, altura, longitud parece ser el número áureo, conocido como pi. La caja era de madera Scholtim. Generalmente se supone que es acacia, pero traducida directamente del griego antiguo de la Septuaginta sería madera incorruptible, chapada por dentro y por fuera con oro puro. Alrededor del perímetro superior estaba adornado con una corona rectangular. En cada extremo de los lados más largos había un anillo fijo de oro, 4 anillos en total para encajar en las 2 varillas de transporte, también hechas de madera, revestidas de oro. Un dispositivo llamado propiciatorio se colocó en la parte superior del arca. Sus dimensiones eran exactamente las mismas que las esquinas exteriores de la caja abierta, 1,13 m por 68 centímetros. Era de hecho una tapa sostenida por el borde exterior que coronaba la bóveda. Sin embargo, no había madera en la tapa, era una losa de oro puro que debe haber sido lo suficientemente gruesa como para no arquearse. La palabra hebrea relevante para propiciatorio se traduciría mejor como cubrir, mientras que la Septuaginta lo especifica como una tapa, definiéndolo como un propiciatorio, un lugar de apaciguamiento. En cada extremo de esta tapa había un querubín de oro macizo, uno frente al otro, sus alas doradas hacia adentro sobre el propiciatorio. Finalmente se dice que Yahvé se comunicó con Moisés desde el espacio sobre la tapa, entre los querubines. La mayor dificultad para pensar en el arca es la naturaleza de los querubines, porque el Señor, Yahvé, había dado previamente el siguiente mandamiento: no harás para ti una imagen de escultura, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si los querubines fueron representaciones angelicales, como se retrata popularmente, la regla divina se habría roto desde su nacimiento. No mucho antes de este proyecto de fabricación, Moisés, defendiendo lo que se le había dicho, había amonestado a Aarón por hacer un becerro de oro. Por lo tanto, es inconcebible que le hubiera pedido a Bezalel que hiciera un par de ángeles dorados. En este sentido, no debemos ser automáticamente llevados a creer que los querubines eran representaciones de formas de vida solo porque tenían alas. Los aviones también tienen alas, las tazas tienen alas, los lanzadores tienen alas. Ala es simplemente una proyección lateral que se extiende desde el cuerpo principal de un objeto. Tampoco debemos dejarnos llevar por las criaturas aladas que se encuentran en la artesanía egipcia y mesopotámica. Esto no quiere decir que los compiladores del Éxodo en el siglo VI a.C. no fueran influenciados por tales imágenes al describir el arca, que aparentemente se perdió para ellos en ese momento, unos 400 años después de que se instaló en el templo de Salomón. Si el arca hubiera estado en el templo inmediatamente antes de la invasión de Nabucodonosor y en los 70 años del cautiverio de Babilonia en el 586 a.C., el último sacerdote israelita que vio el arca probablemente debió de haber muerto en el interior, dejando los querubines abiertos a la interpretación. Incluso con la excepción de esta posibilidad, el hecho es que en cualquier etapa de su residencia en el templo, solo el sumo sacerdote vio el arca. Los escribas del Éxodo no tendrían una experiencia personal, cercana, y solo podrían basar su descripción en la tradición y en historias narradas. El uso angelical popular de la palabra querubín fue desarrollada por la institución judeocristiana como una forma plural de querubín. Esto significa que querubines, según las traducciones del Antiguo Testamento, constituye un doble plural, lo cual es imposible. El error
se corrige parcialmente en algunos lugares, como en Éxodo 25, 18-19, que se refiere a 2 querubines con un querubín en cada extremo. Lo mismo se dice en Éxodo 37:8. Sin embargo, la Septuaginta y otros textos antiguos no cometen el error, generalmente refiriéndose a querubín en lugar de querubines. Para obtener mejores pistas sobre la naturaleza del querubín, debemos considerar el uso primitivo de la palabra. En términos bíblicos, lo encontramos por primera vez en Génesis 3:24, cuando, más como carros armados que ángeles, querubines y una espada arremolinada se utilizaron para proteger el árbol de la vida. También hay un tratado del siglo III de Alejandría, poco relacionado con la Biblia, titulado El Origen. Habla del inmortal Sofía, la diosa de la sabiduría, y del arconte Sabaoth, quien creó un gran trono en un carro de querubines con 4 lados. Ciertamente no están representados como criaturas independientes. Tal identificación particular ocurre muchas veces en el Antiguo Testamento. Al hablar del Señor en una misión de rescate, tanto Samuel 22:11 como el Salmo 18:10 declaran lo siguiente: un querubín cabalgó y voló, y fue visto en las alas del viento. Ezequiel 9:3 se refiere a Dios acerca de un querubín diciendo: Él se levantó del querubín sobre el cual estaba parado, yendo a la entrada de la casa. De la misma manera, Crónicas 28:18 asocia directamente a los guardianes querubines del arca en el templo de Salomón con carros, sabiendo que estos querubines no pertenecían a la variedad angélica popular. Josefo sostuvo en sus antigüedades judías del primer siglo que nadie puede decir ni siquiera conjeturas cuál era la forma de estos querubines. La Oxford World Library especifica que la raíz fundamental de querubín es incierta, es oscura, sin embargo está vinculada a una noción de transporte, una antigua alternativa al querub, mudanza, era erub. Por lo tanto, tenemos una asociación directa con las variantes de las formas Shoreb y Horeb, que se llamaba la montaña sagrada de Moisés. Era por lo tanto el monte del querubín, o la montaña de los querubines. En cuanto a la asociación de querubines con tronos, la Biblia ciertamente nos dice que en ciertas ocasiones el Señor, Yahvé, se sentó en el propiciatorio del arca. Está entronizado sobre los querubines. También se confirma que él comulgó con Moisés desde este trono. El judaísmo filosófico entiende que el arca representa un trono celestial, pero centró su admiración en el tubo de fuego y las chispas que salieron del querubín, en lugar de en lo que la caja podría contener. Sin embargo, en el Talmud se señala que Moisés colocó 2 zafiros, 2 piedras de zafiro, en el arca. Estaban hechos del mismo cristal de Senjillá, del que se hizo la propia vara de Moisés. En el informe de Petri de los artículos descubiertos en el templo de Serabit en el monte Horeb, había palos de un material azul-verde, duro, no identificado. La más clara de todas las historias bíblicas que tratan con querubines como carros o tronos móviles proviene del libro de Ezequiel, el profeta cuyas visiones obsesivas se encuentran entre los episodios más famosos del Antiguo Testamento. Ezequiel fue uno de los sacerdotes de Jerusalén que en el año 598 a.C. fueron deportados a Babilonia, junto con el rey Joaquín de Judá. Con otros exiliados se estableció en lo que hoy era Irak, en Babilonia, y probablemente pasó el resto de su vida allí. No es importante debatir si lo que Ezequiel dice es verdad o no. De cualquier manera, él llama a sus historias visiones. Lo importante es que sirven mejor que cualquier otra historia bíblica para identificar la naturaleza de los querubines, tal como eran vistos en ese momento, no como niños celestiales, sino como formidables maquinaciones que se elevaban en el aire por medios mecánicos. Ezequiel explica lo siguiente: miré y he aquí hay 4 ruedas junto a los querubines. La apariencia de las ruedas era brillante como la piedra de berilo. En cuanto a su apariencia, las 4 se veían iguales. Eran como una rueda dentro de la otra. Caminando podían ir en 4 direcciones y no giraban cuando se iban. Donde fue el primero, los otros siguieron. Caminando los querubines, las ruedas caminaron con ellos. Y cuando los querubines levantaron sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas no se apartaron de ellos.
En otra ocasión, Ezequiel agrega aún más información sobre las ruidosas luces giratorias y los anillos. Dice que un gran huracán vino del norte escupiendo fuego. De entre las llamas surgirían lo que parecían ser 4 criaturas vivientes, cada una con 4 alas y patas derechas, brillando como bronce pulido. Sus pares de alas estaban unidas. Todos tenían las caras de un hombre, un buey, un león y un águila, uno a cada lado. Volaron hacia adelante brillando como lámparas y dejando escapar rayos. Había anillos espeluznantes sobre ellos, ruidosos como aguas apresuradas. El fenómeno volador era verde como el berilo y parecía estar lleno de ojos. También tenían ruedas que se doblaban junto a ellos mientras volaban, y cada uno de ellos tenía un cristal parecido a un firmamento sobre sus cabezas. Pero cuando se detuvieron y bajaron sus alas, había un trono. Sobre él se sentaba una figura de hombre sobre cada firmamento iluminado. Tronos llameantes con ruedas aparecen de nuevo en Daniel 7:9 y dice lo siguiente: su trono eran llamas de fuego, cuyas ruedas ardían fuego. Se menciona un vehículo similar en Reyes 2:11, que cuenta como un carro de fuego llevó a Elías en un torbellino al cielo. En el libro de Isaías 6:1-2 también se habla de un querubín en el aire, que nos presenta otro fenómeno intimidante del Antiguo Testamento. Isaías describe el trono volador y dice lo siguiente: los serafines estaban sobre él, cada uno tenía 6 alas. Los serafines llameantes aparecen con gran regularidad en documentos antiguos. El hecho de que sean ígneos es consistente con la palabra serafín, que está relacionada con un antiguo término hebreo que significa llama. A veces tenían propiedades destructivas asombrosas, como en Números 21:16, cuando gran parte de la población de Israel murió después de que Yahvé envió serpientes ardientes, serafines, sobre ellos. Tales historias no se limitan a los países del Medio Oriente. Relatos similares del mismo periodo provienen del Tíbet, India, Escandinavia y de otros lugares más. Todos los escritos hablan de carros celestiales que escupen fuego y mercurio y de pájaros atronadores con alas de bronce. Sin una buena cantidad de especulación, es imposible examinar los porqués exactos de tales dispositivos aparentemente automáticos, con sus ruidosas alas giratorias, ruedas plegables, compartimentos pulidos e iluminados y hombres dentro. Es cierto que estos carros voladores, querubines, con los serafines que los acompañan, auxiliares de ígneo, en forma de dragón, nunca en ese momento fueron clasificados como ángeles, cuya posición en la Biblia y en otros lugares era bastante diferente. Un hecho interesante y posiblemente relacionado es que la noción de dispositivos voladores no desapareció con la mitología antigua. El mundo del arte pictórico, desde los tiempos primitivos, pasando por el Renacimiento europeo y después, trae una variedad de imágenes con ovnis que proyectan rayos de luz que de alguna manera se relacionan con importantes eventos religiosos en la Tierra. Un ejemplo del siglo XVII sería el bautismo de Jesús, del artista holandés Albert de Gelder, que se encuentra en el Museo Fitzwilliam, Cambridge. A pesar de todo esto, debe concluirse que los querubines que coronaban el Arca de la Alianza no eran tronos móviles de los dioses, se presentan como extensiones funcionales de la tapa de oro. No hay referencias a una supuesta habilidad de vuelo del arca para levitar y moverse por su propia voluntad. Estos querubines no podían ser muy grandes, pero cualquiera que fuera su forma y tamaño, su significado aparentemente estaba relacionado con la fuerza mortal que supuestamente habitaba entre ellos, en la gran losa dorada. Sin embargo, fueron llamados querubs y por lo tanto deben de tener alguna conexión con el fenómeno de Ezequiel, Isaías, Elías y Daniel. En este sentido, el arca y los tronos voladores eran artefactos extraordinarios de poder, que escupían fuego y luz de un tipo que claramente no eran llamas ordinarias. Eran igualmente asombrosos en su capacidad destructiva, que de nuevo no era la regla durante ese periodo. Si la palabra querub denotaba una aeronave, una palabra comparativa hoy sería mecanismo, igualmente aplicable a una máquina estacionaria o un dispositivo volador. Además de que el Urim y Tumim se activan en presencia del arca, la Biblia también explica que el poder del arca era mortal. 2 de los hijos de Aarón, Nadab
y Abiú murieron por el fuego que brotó del arca, que el Talmud dice que eran rayos tan delgados como líneas, y cuando Uza, el auriga, trató de sostener el arca cuando los bueyes tropezaron, fue derribado en el momento en que la tocó. Cuando no estaba en el carro, el arca tenía que ser cargada con varillas independientes que se pasaban a través de anillos. Solo a los sumos sacerdotes levitas, vestidos de una manera muy particular, se les permitía acercarse lo suficiente al arca. Tenían una gran cantidad de oro en su traje especialmente diseñado, un cofre de armas de oro, sujeto a anillos de oro, cadenas y varios otros accesorios alrededor de sus cuerpos. También se les instruyó que se quitaran los zapatos y que se lavaran los pies para que no murieran cuando se acercaran al arca. De la misma manera, aquellos que llevaban el arca en sus varas fueron instruidos para caminar descalzos. Las descripciones de trajes y procedimientos especiales para acercarse al arca, aunque aparentemente muy precisas en el texto, son en realidad vagas y confusas. Esto no es sorprendente porque los escribas del Antiguo Testamento de una época posterior no partieron de ningún conocimiento práctico. Su punto de vista provenía de una base tradicional, mientras que, al mismo tiempo, confundían en todo momento toda la experiencia del Sinaí con una religión resultante que se había desarrollado mientras tanto. A fin de cuentas, sin embargo, hay suficiente información para determinar que, ya sea en tierra o en el aire, el extraordinario poder arcano de los querubs era la electricidad de alto voltaje.